Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Raco Toroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 203, que ya estamos por aquí una semana más, un lunes más, desde Twitch y desde Raco Toroncha, hablando de la actualidad del baloncesto, de la actualidad del Valencia Basket, pero hoy tenemos un nuevo invitado en una temporada en la que estamos teniendo bastantes invitados, la cosa hay que decirla. Hablaremos de las dos victorias de Valencia Basket, la primera en Euroliga contra Estrella Roja en un partido disputado hasta el final del partido. Comentaremos un poco lo que fue ese final, ¿no? Agónico, podríamos decir. También la victoria, aunque no sepamos por el invitado de Valencia Basket contra Basket Girona. Pero antes de nada, y como siempre, presento a los contertulios del programa, que son Raúl Rodenas y Miguel Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, felices y evidentemente con un outfit bastante por debajo del de nuestro invitado de hoy. Y tanto, ¿eh? ¿Qué dices, Raúl, del outfit? Que te ha faltado comentar que comentaremos también el derbi que hubo en Mestalla. Que yo estoy seguro que a Guillem, gracias a que coincidiera el día y la hora, tampoco le haría muchas, porque podría haber aprovechado un poco el viaje a Valencia para hacer una visita por allí. Sí, bueno, presentamos antes de nada, ya lo estáis viendo por pantalla, al invitado de hoy, a un ex Taroncha y al jugador de Básquet Girona, Guillem Ferrando. Benvingut y es un placer que estés con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal? Estuve el viernes, me vino bien que estuve a doble pantalla. Tuve el fútbol en grande y ya el Valencia Basket en la tablet. Bueno, fue un buen día, ¿no? Aunque sea a la misma hora, fueron dos victorias también luchadas, pero bueno, por lo menos una satisfacción, ¿no? Sí, sí. Lo primero que todo, ¿cómo estás después de visitar ayer el Rocha Arena, a la vuelta aquí a Valencia, y cómo estás en general en esta temporada? Pues la verdad es que todo muy bien. Me encantó mucho volver a Valencia, encontrarme con compañeros tanto de jugadores, cuerpo técnico, médico, trabajadores del club. La verdad es que fueron muchos saludos, muchas emociones y bueno, ya luego en el partido no fue todo tan bonito, pero bueno, lo disfruté mucho. Sí, vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Porque ha sido la visita al Rocha Arena por primera vez como jugador. ¿Qué sentiste al ver este nuevo pabellón por primera vez, donde te has formado y al final que es tu casa o ha sido tu casa hasta ahora, ¿no? La verdad es que me impresionó muchísimo. No había tenido la oportunidad de haber estado, lo había visto por fuera varias veces, pero nunca había podido entrar. Y la verdad es que me encantó. Por la tele siempre parece un poco más pequeño, pero cuando estás ahí y ves toda la gente que cabe, pues me encantó, la verdad. Hablando un poco, está el tema de la actualidad que es el Rocha Arena, pero también queremos que este programa, ya que estás aquí, que sea un poco también de poder repasar tu trayectoria y tu relación con Valencia Basket, ¿no? Ahora estamos hablando de Rocha Arena como el emblema del club, pero también hay una parte muy importante en este club que ha sido la Alquería. Entonces, nos queremos ir un poco a los primeros años de Alquería y a tu generación como tal, que fue una de las más sonadas, ¿no? Con aquellos torneos del Next Generation de Adidas. Yo te quiero preguntar, dar un salto atrás en el tiempo y que recordásemos, empezando esta historia, aquellas primeras experiencias de los primeros años tuyos de Alquería con ese equipo, ¿no? Que os dio un poco ese salto a un mayor foco. Bueno, pues la verdad es que lo de la Alquería fue más o menos como ahora el Rocha Arena. De nosotros pasar de estar en las naves durante varios años y llegar a la Alquería, ver la cantidad de pistas que había, las facilidades que te daba. Y la verdad es que eso nos ayudó a todos a subir el nivel. Porque el poder tener siempre entrenadores a tu disposición siempre cuando querías tenías pistas para tirar. Bueno, siempre eso, y nos ayudó mucho a luego conseguir los resultados que tuvimos. Durante aquellos años, en esos años de transición entre junior y senior, estuviste entrenando por un tal Xavi Albert. ¿En qué te ayudó tener esa figura durante esa etapa y qué nos puedes comentar, ¿no? de tu experiencia y tus vivencias con él? Bueno, pues con Xavi fue increíble, la verdad. Se le veía que tenía un nivel de baloncesto
muy, muy elevado. Siempre era muy duro, Xavi. Ya para nosotros, al ser niños, siempre pues, te echa las pollitas, las broncas que en ese momento no entiendes, pero siempre tenía razón y además era un competidor increíble. En el Next Generation se demostró para la táctica que teníamos en los partidos contra gente, yo diría que superior a nosotros y hacía que consiguiéramos la victoria. También también remontándonos a épocas pasadas, ¿no? Pero recordamos tu debut en Euroliga en 2020, ¿no? Que fue un partido en la Fonteta justo antes del COVID. Debutas con Ponsarnau. Claro, lástima, ¿no? De ese momento en el que también pues, se para un poco todo, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de aquello, de ese partido y ese estreno en Euroliga? La verdad es que es un recuerdo un poco extraño, porque yo no me esperaba el debutar en ese momento, la verdad. Recuerdo el estar todo el día en casa, que me avisaron un poco tarde que iba convocado, y ya luego en el partido, en el segundo cuarto ya me toca entrar y casi directo a defender a Wilbekin, que en ese momento era una cosa de locos. ¿Y Pero bueno. sí, y cómo fue defender, ¿no? Claro, sin tiempo casi de prepararlo, ¿no? Y de repente, oye, defiende a un tal Wilbekin en plenitud, ¿no? Y cómo es eso, ¿no? De pasar de repente a disputar un partido así. Bueno, pues en ese momento, durante el partido, es mucha normalidad. Pues al final estás haciendo lo mismo que siempre, te olvidas un poco de que es Euroliga, que estás delante de, no sé cuánta gente habría en la Fonteta ese día, pero casi lleno. Y ya luego al acabar sí que empiezas a pensar todo lo que ha pasado. Hacemos un salto una temporada más adelante, temporada 21-22, está Joan Peñarroya en el banquillo y sois varios jugadores que estáis en el Le Plata, ¿no? Bressan, Millán, tú mismo, que por las lesiones, ¿no? Las malditas lesiones que siempre aparecen, pues para vosotros no deja de ser fue una oportunidad de tener muchos minutos y de aprovechar, yo diría que aprovechasteis los tres, todos esos minutos que tuvisteis. ¿Cómo valoras aquel año donde llegaste a jugar hasta 29 partidos con el primer equipo? Yo creo que es el año que mejor recuerdo tengo de mi etapa en Valencia. Hubo un montón de lesiones, casi cada partido había 3, 4 jugadores lesionados y eso a nosotros nos dejó jugar muchos minutos en lugares que son increíbles. Me acuerdo del partido en el Palau, que eso fue una cosa de loco. Y bueno, yo creo que los tres aprovechamos los minutos, intentamos ayudar al equipo lo máximo posible y bueno, nos sirvió muchísimo. ¿Cómo era compaginar tu día a día también en el Le Plata de jugar en esa competición y a la vez ser una pieza en el primer equipo que juega minutos, y no minutos cualquiera, sino minutos de calidad tanto en ACB como en Europa? A mí personalmente me costó un poco. Ya no el hecho de subir, sino luego cuando bajaba en el Le Plata. Porque es todo muy distinto, la forma en la que te defienden, en los espacios, y me costaba mucho el jugar en LEP. No encontraba los huecos, me costaba leer las defensas, y bueno, pero a partir de ahí intenté aprender y al final de temporada me fue un poco mejor. Si nos vamos a la temporada siguiente, es una temporada que yo creo que para ti fue un poco extraña, ¿no? Porque empiezas en Melilla, te repesca Valencia Basket en noviembre, creo que es en febrero cuando te mandan a Albacete. De hecho, creo que estaba repasando antes el histórico de invitados y creo que nunca hemos tenido un invitado que haya estado en 3 equipos distintos en la misma temporada. Entonces, Yo tampoco coincido con nadie, sí. es como en la NBA, ¿no? En aquella época de Luke Ridnour, ¿no? Que lo traspasaban aquella semana que tuvo mucho traspaso. Bueno, yo te quiero preguntar por cómo viviste aquella temporada y sobre todo el proceso de adaptarte a equipos que ya estaban en marcha y ya especialmente cuando vuelves a Valencia, que ese año Valencia Basket estaba en Euroliga. Bueno, pues como dices, es un año muy, muy complicado. Ya empiezo pretemporada en Valencia, que no sabíamos si iba a salir cedido o dónde iba a salir. Luego sale lo de Melilla y yo ya tenía pensado estar ahí toda la temporada.
Y en noviembre, al ver que hubo lesiones de 2, 3 bases, ya me avisa Valencia que tengo que volver. Y creo que en ese tiempo tuve una racha de partidos de jugar bastantes minutos y el equipo iba bastante bien. Pero se van recuperando los jugadores, que fichan también a Shannon. Y bueno, ahí vemos la oportunidad de salir y me sale el Albacete y bueno. La verdad es que ahí me costaba poco adaptarme a los equipos. Yo tengo facilidad, creo, en aprenderme sistemas y todo esto. Y dentro de lo que cabe no me costó mucho adaptarme a cada equipo. La semana pasada tuvimos a Álvaro Cárdenas también como invitado. Le preguntamos un poco sobre la Liga Sub-22 y ahora te queremos preguntar a ti una pregunta. ¿A ti te hubiese venido mejor, también ahora a todo lo pasado, ¿no? Que todos somos muy listos, pero ¿crees que al Guillem Ferrando en esa época le hubiese venido mejor un Sub-22 compaginado con Valencia o el camino de las cesiones crees que te dio como el crecimiento correcto? A ver, como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que esos años me ayudó mucho el competir en Leporo con gente muy experimentada y de muchísimo nivel. Pero también si hubiese estado en la Liga 22, me hubiese quedado todo el año en Valencia, no hubiese tenido que cambiar tanto de equipo y tanto de ciudades. Y bueno, pero a mí me gustó mucho la Leporo. La verdad que la disfruté mucho y aprendí muchísimo. También luego, al año siguiente, ¿no? Haciendo ese pequeño repaso, sí que tienes ficha de primer equipo con Valencia Basket en la 23-24, pero no tienes esa continuidad, ¿no? que a todos os hubiera gustado, ¿no? ¿Qué piensas que faltó en esa temporada para tener más continuidad a lo largo de ese año? Uf, pues la verdad es que no sé, igual Alex vio que no estaba preparado del todo, que necesitaba de otros jugadores para ganar. Y bueno, ahí con mi agente y hablando con el club decidimos que tocaba salir y salió la oportunidad de Estudiantes que la verdad me encantó. Hablando de estudiantes, vemos que vuelves a Leboro, pero ese año vuelves a un equipo pues, con presión y estatus como para ascender. De hecho, llegáis a la final, que la perdís contra Lleida, pero desde fuera un poco, siguiéndote desde Valencia, nos dio mucho la sensación de que conectaste bastante, ¿no? En estudiantes con club y con afición. Yendo a la experiencia, ¿cómo viviste esa primera experiencia donde eras un jugador importante en un equipo que tenía presión por ganar? Bueno, ya desde el principio hubo mucha conexión con la afición. Luego me acogieron de forma brillante y bueno, ya con los jugadores y con los compañeros también me acogieron todos muy bien y fue todo muy fácil. Y ya casi a la segunda semana ya es como si hubiese estado ahí desde el principio de temporada. Ya era uno más y bueno, no salió del todo bien, pero vaya, ¿Qué, me gustó mucho. qué recuerdas de ese momento, ¿no? Estaba a un paso, ¿no? del ascenso, de también poder haberte quedado, ¿no? en el equipo también en ACB con ellos. ¿Cómo viviste también esa experiencia que no fue tan buena al final? Fue un momento muy, muy, muy complicado. Además, nosotros jugábamos en casa, en Madrid, teníamos el pabellón lleno de gente. Ya la afición llevaba muchos años esperando el ascenso, que llevan, no sé, creo que llevan 3 años en LEP. Y ya desde el principio el partido nos fue muy mal. No metíamos una, Lleida nos metía todas y ya en el descanso el partido estaba prácticamente cerrado. Llega el verano del 2024 y acaba tu etapa, ¿no? Como jugador de Valencia Basket. ¿Esperabas salir o por el contrario pensabas que el club quería seguir teniéndote de alguna forma vinculado? Fue un poco los dos. Ya estando en Estudiantes en Madrid, hablamos con mi agente y me quedaba otro año. Y dijimos que para salir cedido era casi mejor salir libre a un equipo, que siempre los jugadores cedidos pues igual les cuesta más sacarte minutos o lo que sea. Y bueno, hablamos con el club y lo entendieron y me dejaron salir sin problema.
Y ahí es cuando, bueno, marchas a Girona. Desconocemos, ¿no?, si había más ofertas tanto de ACB como de Primera FEP u otros lugares, pero ¿qué te hizo elegir Girona y cómo valoras tu etapa de Girona a lo largo de la temporada pasada y de este principio de esta? Bueno, ya estando en Valencia, Girona era un sitio que me gustaba, que tenía curiosidad. El hecho de que esté Marc Gasol dentro del club siempre suma. Que fuera Fernando el director deportivo también ayudaba a todo esto. Y bueno, me lo plantearon, me pareció una buena opción y por ahora muy contento. Hablando de Girona y un poco del equipo, desde fuera da la sensación este año de que es un equipo que está jugando más rápido que otros años, ¿no? Sobre todo comparado con el cambio de entrenador con Moncho. Tiros más rápidos, sobre todo mucho uso del tiro de tres, que es un poco el estilo al que va, yo creo que casi toda la ACB, ¿no? Casi la mayoría de equipos que optan por proyectos nuevos. Para ti como jugador, ¿cuáles son los principales retos que ves para esta manera de jugar? Pues yo era más de jugar parado. Me gustaba más el marcar sistema y todo esto de un base, pero esta forma de jugar me parece más divertida de jugarla, más divertida de ver también, y por ahora parece que es más eficiente, que funciona. Se ve, por ejemplo, a otro nivel en Valencia, que es más o menos el mismo juego y les está dando fruto. Y bueno, a nosotros también nos está sirviendo mucho a conseguir victorias. En este programa, y bueno, yo casi que te diría que en toda la CB, ¿no? Hay entrenadores que, pues bueno, que pueden estar muchos años pero no marcan tanto. No es el caso de Moncho Fernández, que toda la trayectoria que lleva como primer entrenador en la CB, pues bueno, yo creo que deja huella, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de él como entrenador? Es un tío muy, muy carismático, diría, que todo lo que te dice al final ves que funciona. Es un tío que lleva 15 años o 16 en la CB, siempre sacando buenos resultados. Y bueno, luego en el día a día es un entrenador muy exigente, es muy perfeccionista, le gustan mucho cuidar los detalles. Pero bueno, eso luego en los partidos, los pequeños detalles son los que marcan diferencia. Así que intentamos hacerlo y hacer lo que nos dice. Desde un poco la llegada de Moncho, ¿no? La temporada pasada, tú empiezas a disputar menos minutos de lo que venía siendo habitual. Y en este inicio de temporada, incluso aún menos que la temporada anterior. Sin embargo, ayer volviste a disputar minutos, ¿no? Tras estar varios partidos ausente. ¿Cómo llevas esta situación? Y al final te lo traslado también enfocando en perspectiva a Valencia, porque hemos visto durante las declaraciones y el famoso caso Larry, que a Pedro evidentemente no le gusta. ¿Cómo se gestiona para un jugador que no siempre tiene todos los minutos que le gustaría? ¿Y cómo trabaja para estar preparado para cuando le llegue la oportunidad salir y mostrarlo? Bueno, siempre es complicado. Nosotros lo que queremos es jugar. Pero bueno, toca analizarlo de forma fría, ver los compañeros que están jugando también, que creo que en mi caso están haciéndolo a un gran nivel. Estamos consiguiendo victorias últimamente. Y bueno, lo que me toca a mí es estar preparado para cuando me toque jugar, como ayer, aprovechar los minutos y en los entrenamientos ir siempre a tope para hacer cambiar al entrenador de opinión. Desde la distancia y también un poco por ir cerrando, ¿cómo estás viendo la nueva etapa de Valencia Basket en Roig Arena y sobre todo también al equipo esta temporada? Pues me ha sorprendido mucho, sobre todo la cantidad de gente que está yendo al Roig Arena cada semana. Justo hace un rato he visto en Twitter que va a 12.000 personas más o menos cada partido. Bueno, eso es fruto del trabajo que están haciendo, de los resultados, de la forma también en la que juegan. Y eso está haciendo que la gente se enganche al equipo. Y el equipo en general también con esa vuelta a la Euroliga, ¿no? Líder en ACB, en Euroliga también en los puestos delanteros. ¿Cómo estás viendo también desde fuera al equipo, también con muchos jugadores nuevos, ese segundo año de Pedro Martínez? ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, a mí me está encantando ver al Valencia. Hay varios de los fichajes que me han sorprendido mucho, que ahora mismo me encanta cómo juegan, como Mari Moore, que no lo conocía, como Cam Taylor, que también está a un nivel increíble. Y bueno, eso además creo que son muy buenos competidores y en finales de partido no se esconden. Y eso está haciendo que saquen tantas victorias. Aquí no, Mira, por aquí mira, sí. Sí, nos sí, ha Pablo. mandado un mensaje una persona que no sé si recordarás, Luis Hidalgo, el que lleva todo gigantes, el tema de Supermanager en ACB, te manda recuerdos por el tema de cuando hiciste un +15, en aquella jornada que hiciste un +15 en Supermanager. Pusiste el tuit de seguro que nadie te tenía en tu equipo, sacaste pecho y él lo añade la segunda parte. Te ficharon por el broker Sí. y al siguiente partido hiciste un -5. Sí, bueno, pero a la siguiente volví a hacer 15 o algo así. Eso Eso ya no lo ha puesto, ¿eh? Aquí que no lo Luis dice, lo el diga. relato es muy cómodo. Sí, Buenas sí. noches, Luis. Buenas noches. ¿Eres jugador del Supermanager? ¿Sí que lo eres? ¿O lo has sido en algún momento? Lo he sido. Este año he dejado Supermanager y me he puesto a jugar a Ring Fantasy. Wow. Oye, Que, de Kino Colom, ¿no? Es sí. Sí, Además estoy en una liga con Kino aquí en Girona, así que nos hemos cambiado su juego. lo vendió bien, ¿eh? Oye, también, aparte de Marc Gasol, si ojalá pudiera también venir un rato aquí, Kino Colom no sería mal invitado, ¿eh? Ya que estamos. Hostia, sería un tío que tiene baloncesto. Hombre, y Sí. ahora que también comenta, ¿no? En DAZN, pues oye, también está por los pabellones ahora mismo esta temporada, ¿no? La verdad es que está bien. Aquí dice Luis que te has pasado al lado oscuro. Mal, pero bueno. O los dos. Hay que alternar, hombre. Sí, Y sí. Es buena. antes de acabar, que si no ya nos vamos de tiempo, estás con la camiseta del Valencia Club de Fútbol. ¿Cómo estás viendo para terminar, ¿no? la temporada y también los últimos años, ¿no? Un poco, ¿cuál es tu valoración del Valencia y cómo lo estás viviendo también desde Girona? Que esta semana es buena para sacar pecho y llevar la camiseta al Valencia. Pues, no todos en Valencia están contentos, pero bueno. Luego la temporada está siendo muy, muy dura. Ver cada partido del Valencia es, que te diría que casi un suplicio, sobre todo últimamente. Pero bueno, yo confío mucho en Corberán y en los jugadores que hay y creo que al final lo vamos a sacar. Esperemos que sí, ya no estamos en descenso, ¿no? Que las cosas como son, así que poco a poco luchando y esperemos que se salven. También que Girona tenga una muy buena temporada después de esas victorias consecutivas, ¿no? Lástima también pues la derrota de ayer, pero estáis en una muy buena progresión y esperemos verte también más por las pistas, que tengas más minutos poco a poco y nos vemos en otra ocasión en Racó o en el Roig Arena mismo. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, que vaya muy bien, Guillem. Muchas gracias. Adeu. Y, Aquí estamos. bueno, Aquí Uno estamos. di noi, tío. Es la frase uno di noi, ¿eh? Sí. le ha faltado aparecer con una pancarta Lingo Home detrás. Sí. O con su hermano Sí. Gesma, que también es otro uno di noi, ¿eh? Sí. Las cosas como son, hay pocas buenos. personas como Guillem que sean tan fan del Valencia de fútbol, porque es las cosas como son. Y tan del Valencia Basket. Y tan, O sea, es también, que, sí. o sea, este tío, hilando también con el sorteo que hacemos hoy, Wow. es que este tío tiene en las venas sangre de taroncha. O sea, Tal cual, Sí. tal cual. Así que Pero ¿de qué tipo de taronja? pues no quiero meter la pata porque no sé qué variedad estamos sorteando. Ah, ostras, Raúl. Hombre, hay que hilar bien, ¿no? Variedad buena. Mensaje de nuestro querido Nando. El que vulgueu. Hoy se sortea. ¿Qué se sortea hoy, Borja? se sortea lo que queremos, pero básicamente lo normal era hasta el momento que siempre sorteáramos una caja de naranjas de Nando Dura, pero esta vez hemos decidido, ya que a Nando no le importaba lo que sorteáramos, naranjas y mandarinas
Así que vais a tener una caja repleta de naranjas y mandarinas de Nando Dura, que la semana pasada empezó el reparto y el envío de ambos productos, por lo que vais a tener, si ganáis el sorteo de Raco Toroncha, una caja de naranjas y mandarinas, vamos, de las mejores que hay. Naranjas. Básicamente es lo que sorteábamos hasta ahora, pero que Nando ha dicho, pues también mandarinas. O sea, es un 2x1 de manual. No Ojo que... Sí, di. Naranjas Navelina, eso es. que son, bueno, son muy buenas tanto para tomar en sólido como en zumo. La verdad es que, joder, las naranjas de Nando pegan fuerte, ¿eh? O sea, yo siempre las esperas. Y mandarina Oro Grande, ¿eh? Que está ahí un poco para que lo seáis más técnicos, ¿vale? Pues que sepáis que esa es la variedad. Y oye, si nos decís, oye, que no quiero naranjas y mandarinas, que solo quiero naranjas, pues oye, como Nando nos ha dicho lo que queramos, pues lo que queramos. Eso yo personalmente preferiría tener las dos cosas, pero como yo no voy a ganar el sorteo, lo puede ganar mi padre o mi hermana, pero yo no, yo tendré, o sea, yo pediría eso. Entonces lo ponemos, yo creo que lo bonito. Qué suerte tiene Raco Toroncha de contar otro año más con Nando primero como patrocinador y luego en las vidas, ¿eh? Que visualizas una Copa del Rey ahí no tan lejos, momentos te lo ves y te alegras. Es que es la leche, ¿no? Es que tenemos una comunidad muy bonita. ¿Cuánto tiempo queda para la Copa? Menos de 3 meses ya, ¿eh? Menos de 3 meses. Si es que ya estamos casi en Navidad. Y cuando pasan los Reyes Magos ya es la Copa, prácticamente. Se hace un mes largo. Enero es largo y febrero, si no estuviera la Copa, sería más largo aún, pero... Sí. Febrero sería el peor mes del año si no estuviera. Pero es el mejor, ¿eh? Es el mejor, vas a ser el mejor totalmente. Sí, porque luego ya te juntas con Fallas, que ya es un mes después, y luego Semana Santa es este año cerca, pues, ostras, ya metes todo ahí. Sí que es verdad que abril-mayo este año que viene va a ser un desastre, porque van a ser 2 meses casi sin del tirón. Sí, pero bueno, ya... Valencia, Borja. Sí. Abril-mayo en Valencia es una suerte. Pero sí, nos damos cuenta, ya estamos otra vez con las pagiplantillas, los tier makers y tal, y nos hemos fumado 40 y pico partidos, ¿no? 50 este año ya. Nada. Por aquí tenemos, antes de cambiar de tema, ¿no? A hablar un poco de la actualidad del Valencia Basket, Chistulari nos comenta que cuántos partidos le quedan a Moore con la camiseta de Toroncha. Lo hablaremos porque sí que es verdad que entre el pasaporte macedonio, que habrá que ver si disputa un partido ahora para tener ese pasaporte o no, pues si le sumas eso a lo bien que lo está haciendo y que solo tiene esta temporada, pues a ver, la cosa hay que llevar una caja de naranjas Dura al que gestionó los pasaportes con Macedonia, porque cuando Valencia Basket empezó a buscar pasaportes, sacó el de Omar Moore, pero también ha estado Sestina ahí. Sestina ahora está en Milán, no va a poder ir por desgracia por su lesión, al cual le mandamos mucho ánimo. Pero bueno, la verdad es que con los pasaportes, Valencia Basket se ha quitado un marrón de encima muy grande por una razón, y es que ya no tienes ningún límite burocrático para meter a Braxton Key en dinámica también en ACB, que yo creo que era un poco un motivo que hacía que fuera un descarte fácil en partidos como el de Tenerife, y ahora ya nada más puedas tener ese pasaporte de Moore, se te allana un poco el camino, ¿eh? Sí, además creo que los 6 cupos que tiene Valencia Basket en la plantilla, pues facilitan mucho más ese cuadrar las 12 fichas, ¿no? O sea, no tienes tanta necesidad de llevar siempre a los mismos 4 cupos por normativa y bueno, pues son una de las características, ¿no? Y lo explicaba también Pedro, por qué se fue a una plantilla de 15. Totalmente. Pues bueno, ahora mismo sí que es verdad que ojalá continúe mucho. Tienes a los 15 disponibles, pero bueno, la temporada es larguísima, puede ocurrir cualquier cosa y bueno, cuando tienes piezas que no están y estás limitado en cuanto a cupos o en cuanto a fichas extracomunitarias, pues luego vienen los problemas de convocatoria y tienes que hacer descartes o dejar de contar con jugadores que a priori te serían útiles, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece una notición, igual que me parecería notición si Cameron Taylor consigue el pasaporte en las siguientes ventanas.
eso lo veremos, ¿no? Un Cameron Taylor que hoy sí que está entrenando, pero ayer fue baja por una indisposición, porque sí que comentó Pedro Martínez que sí que iba a ser de la partida, pero no pudo hacerlo ayer. Antes de eso, hay que comentar también el primer partido de la semana, que fue ese Valencia Basket de Estrella Roja, que se resolvió en los últimos instantes, en un partido, como he dicho al principio, con un final que hay que comentarlo, ¿no? Lo comentaremos entre los tres, pero fue duro por ambos equipos y un poco por la tensión que se respiraba. Pero bueno, fue una victoria muy importante ante un equipo que estaba en la cabeza de la clasificación. Raúl, Raúl, ¿cómo visteis al Valencia Basket en un partido duro, complicado de sacar, en un rival pues que también hizo muchas cosas bien en defensa y no tanto en ataque, pero sí en defensa? Si quieres, Dom, empiezo contigo porque también sacaste un hilo, ¿no?, sobre esa defensa de Estrella Roja, sobre todo en la segunda mitad, y cómo viste el partido en primer lugar del viernes. Yo el partido del viernes sé que no fue el partido más vistoso, ¿no? Y creo que pues al final, pues en la segunda parte solo metes 29 puntos y te quedas ahí. Yo creo que es la victoria de las 16 victorias que llevas en 22 partidos, que es algo que me gusta decir porque queda bien. Creo que es a la que más mérito le doy, porque creo que fue el partido por juego y por circunstancias que más le costó al equipo. Creo que en ataque Estrella Roja, sobre todo en la primera parte, consigues hacer renta y consigues sacar cierta distancia y te vas con 10 puntos al descanso porque tienes un par de momentos defensivos donde consigues robar y consigues meter canastas fáciles. Pero en la primera parte ya tienes momentos donde te cuesta fluir, y la segunda parte donde Estrella Roja prácticamente juega con un quinteto que rota muy poco, donde juega con un jugador exterior, con un manejador que era casi siempre Miller McIntyre más Butler, porque tampoco tenía mucho más, pero siempre juega con el resto aleros grandes, pero no juega con ningún interior. No jugaba con por ejemplo, David Ovac o sobre todo con Motiejunas, que siempre cambia pues con Oyelei, con Kalinic, con Moneke, con Ingwora. A Valencia Basket le costó muchísimo atacar porque ellos tenían una defensa de cambios muy decidida. Cuando cambias solo con aleros, pues no es tan obvio el jugador al que tienes que atacar como cuando hay un interior más grande. Y yo creo que por mucho que pensemos que Moneke o Oyelei sean jugadores que no tienen la defensa, por ejemplo, de Kalinic, pues son jugadores que si tienes que atacar a ellos, pues creo que, o es la peor opción atacar a ellos, creo que habla bien de que puedes hacer una defensa que sobre todo en esos cambios, sea muy ágil y lo haga todo bastante líquido. Y a Valencia le costó muchísimo anotar cada canasta. Entonces, si haciendo una segunda parte tan poco fluida consigues sacar el partido, es porque haces cosas muy bien en defensa. Ellos pierden muchos balones, algunos de una manera más absurda, como por ejemplo ese último ataque donde se les va el partido, y algunos otros donde creo que Valencia lee bien las ayudas, lee bien qué jugadores priorizar, y también al final, pues sí, es cierto que sobre todo cuando solo estaba Miller McIntyre, pues sí, él estuvo muy bien, pero era el único jugador que de verdad te podía generar esas ventajas y castigarlas en muchas ocasiones. Entonces, cuando te cuesta tanto en ataque, en algunas cosas porque tú tienes que mejorar, porque es un hecho que tienes que mejorar ciertos puntos atacando una defensa de cambios, como creo que ya vimos en aquel final de partido en París y lo podemos pensar del partido del viernes, creo que aún así conseguir sacarlo habla muy bien de la capacidad que tiene este equipo para defender. Sí. Y sobre todo de saber luchar y saber nadar en contextos que no son los más favorables o no es el plan de partido que tendría Valencia Basket contra otro equipo, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante, primero porque no es la primera vez que lo vemos esta temporada. Valencia Basket ha sacado partidos donde, y esto no es la primera vez que lo decimos, donde no se ha jugado a lo que quiere Valencia Basket. Y ver que no es fruto de la decisión de un partido que se saca, sino que ya hay varios que has conseguido sacar así. Y además, no con suerte, me refiero, no suerte siempre hay, ¿no? En cualquier victoria que consigas, pero
sensación de que se ha luchado, de que se ha querido y que se ha encontrado la manera táctica y física de conseguir vencer al rival. Y para mí eso vale mucho. Yo creo que ha sido el partido que más he celebrado esta temporada. O sea, una tensión ahí en el Roig Arena de decir, ostras, me da igual los balones que perdamos, o sea, con todo ese equipo me voy a donde haga falta. Y esa sensación, pues yo creo que la tenemos muchos en Valencia. Y creo que, como decía Pedro, el equipo consigue conectar con la grada, consigue transmitir algo y eso se dice muy fácil y se puede analizar de una manera muy fácil, pero es muy complicado de conseguir. Puntos a mejorar, ¿no? Pues bueno, lo que comentabais, para mí la defensa de cambios no es la primera vez que a Valencia le cuesta más. El destrozo que hace Cody Millen-McIntyre, con todo lo bueno que es Cody, creo que Valencia elige qué jugador de Estrella Roja quiere que haga buen partido en ese sentido. Es decir, vale, yo sé que eres superior físicamente y que estás en un gran momento de forma, es muy difícil pararte, me voy a centrar en parar a los demás. Y yo en ese sentido sí que tengo la sensación de que Valencia consiguió anular no recuerdo otro jugador de Estrella Roja que realmente fuese decisivo, ¿no? para su equipo. Y luego, por destacar, creo que Kalinic, sin hacer el partido de su vida, ni muchísimo menos, pero el tío es capaz de cambiar el criterio arbitral y la dinámica de un partido con un tercer cuarto en el que básicamente se va con una técnica fuera de partido, pero es que aún así es útil para su equipo. O sea, es que me parece de un nivel de jugador, pues Nikola Kalinic. Sí, se le fue la pinza, hay que reconocerlo, pero a lo mejor era una pinza de, bueno, a ver qué hago yo para poder cambiar más allá del juego de los equipos, ¿no? Para cambiar un poco la dinámica. Se vio que el tercer cuarto, Valencia acabó muy bien la primera mitad, pero enseguida el tercer cuarto le dio la vuelta Estrella Roja y a partir de ahí fue un partido que sí que lo comentaba Dom, ¿no? Sí que ya el segundo cuarto, la primera mitad se veían ciertos momentos que Valencia Basket no estaba tan cómodo, pero aún así acabó bien. Pero a partir del tercer cuarto la cosa cambió y ya fue un partido distinto, ¿no? Un poco más, pues también con más faltas por parte de Valencia, por más faltas también no pitadas de Estrella Roja en muchas ocasiones, ¿no? Pero más nivel de contacto, más dureza y con esos cambios, ¿no? defensivos, pues a Valencia Basket le costó bastante más, ¿no? Pero hay que reconocer que aquí sí que se pudo jugar. También agradecer muchas veces esos, recuerda, creo que sería la última jugada, la penúltima jugada, que es saque de banda, ¿no? Saca, creo que es Kalinic y la pierde directamente, ¿no? En una jugada que estaba bien dibujada, pero la ejecución no fue buena y a partir de ahí, pues bueno, Valencia, pese a que Costello falló uno de los dos tiros libres, pues bueno, Valencia Basket pudo ganar el partido. Antes de ir al partido de Girona, que sí que es verdad que hubo menos cosas que el partido del viernes, el tema también de los tiros libres, ¿no? Que se ha comentado mucho estos últimos partidos, un poco ese porcentaje de tiros libres. También ha sacado datos, hoy, ¿no? Ha sido, creo que lo ha sacado. Sí, lo he sacado hoy. A ver, ayer es que el partido es realmente malo. Es que estás por debajo del 50%. Yo sí que, a ver, al final, con los tiros libres, evidentemente, yo creo que como aficionados siempre nos pasa una cosa, y es que cuando vemos que un equipo falla un tiro libre, uno de nuestro equipo nos dices, hemos perdido esa oportunidad, ¿no? Hemos perdido un tiro que creo que el aficionado muchas veces damos como por hecho. Claro, me metí a ver números y claro, Valencia está penúltimo en acierto en Euroliga, está el 13avo de acierto en ACB, que también es un número malo. En ambas competiciones está ACB 73,2, Euroliga 73, ¿vale? 73%. O sea, son porcentajes bastante estándares en ambas competiciones. Y nada, y al final es eso.
sí que me llama a mí la atención ahora mismo lo de Costello en los tiros libres, ¿vale? Que Costello no es un jugador que tire 4 tiros libres ni 5 por partido, tira como mucho 1 o 2, ¿no? Más 2 que 1, pero claro, es quizás el jugador que más ha bajado. El resto han subido bastantes jugadores y los jugadores que no han subido respecto al año pasado son jugadores que la bajada es residual y que pueden ajustarla. La que llama la atención es la de Costello, que creo que también volverá a sus niveles del 70%, ¿no? Pero sí que sorprende. Yo creo que es algo que el equipo pues va a tener que mejorar, porque hay partidos que se te pueden ir por esto. Es un hecho que no estás bien, pero ¿hasta cuánto es la capacidad de mejora de este equipo viendo los resultados y las estadísticas de años anteriores? Es un punto, ¿no? Al final, por ejemplo, Costello está claro que va a mejorar, pero por ejemplo, Nil Sako, pues no sabes hasta cuánto va a mejorar. Yankuba Sima el año pasado en Málaga tiró un 58%. Darius Thompson, que es uno que está peor que el año pasado, está un 1%, 2% menos que el año pasado, que es, vale, número arriba, número abajo. Pradilla prácticamente también, ¿no? Está en una bajada residual. ¿Qué quiero decir? Que hasta qué punto tenemos un equipo que sea mucho mejor y tal. Siento que es algo entrenable y siento que es algo que no es que mañana Pedro Martínez diga, bueno, mañana no porque hay partido, ¿no? Pero que esta mañana no haya dicho, hoy 300 tiros libres, el que no meta 300 se va. Evidentemente no, hay que trabajar otras maneras, especialmente porque muchas veces cuando vas a la línea vas con un esfuerzo físico detrás y mentalmente es algo que no puedes controlar, pero está ahí, ¿no? Pero que es algo que el equipo va a tener que mejorar, pero oye, que sea solo hablar de tiros libres, ¿no? Sí, no, hombre, Sí, claro, es porque... las estará haciendo bien. Claro, al final es como una de las cosas llamativas, ¿no? Porque siempre puedes decir, ostras, es que es lo típico. Si hubieras metido 5 tiros libres más, hubieras ganado a París, ¿no? Siempre está ese... Si hubieras metido, pero claro, si hubieras metido a lo mejor fallas uno menos o metes o no hay acción de rebote. Muchas veces no se puede medir porque puedes fallar el segundo tiro libre. Es un porcentaje peor de tiro libre, pero es que a lo mejor es un rebote ofensivo capturado y lo has metido. No sería el caso de París, pero puede pasar, ¿no? De que esa segunda acción te posibilite un punto más de lo que hubiera sido meter un segundo tiro libre, ¿no? Por ponerlo en situación. Pero claro, Nil Sako va a mejorar tiros libres. Es que viéndolo calentar no mete. Es decir, no, es verdad, es un jugador que viendo los problemas que tiene en el tiro no va a tener un 75%. Yankuba Sima, vista la carrera que tiene en el tiro libre, lo has comentado lo de Málaga, ¿no? Que no llega al 60%, ¿va a mejorar mucho el porcentaje de tiro libre? Algo podrá mejorarse, pero no pensemos que va a mejorar o va a llegar a un 80%, 85% Valencia Basket de tiro libre. Entonces hay que convivir en el que cada partido Valencia Basket se deje 5, 10, incluso 15 tiros libres por partido. 15 tiros libres no creo. O sea, yo creo que lo de ayer es algo excepcionalísimo. Puede ser, pero ha habido partidos, el año pasado recuerdo alguno también, en el que Valencia, creo que fue contra el Madrid, puede ser, un partido contra el Madrid, que Valencia Basket creo que es un 50% menos, que estos son otros jugadores, etcétera, etcétera, pero que son cosas que pueden pasar de que algún partido puntual no llegues o estés sobre el 50%, como ayer. Es raro, pero que puede pasar. Y que hay veces que te puede hacer perder el partido y hay veces que no. Puede pasar, básicamente, porque tienes tantos partidos que casos que por arriba y por abajo van a ser súper excepcionales, te los vas a encontrar. Claro. Porque tienes muestra, ¿no? Pero no sé. Yo, claro, lo de los 15 me ha estallado un poco, digo. Sí, bueno, ayer ganas fallando 15. Sí, pero ayer yo lo veo como algo excepcionalmente malo. Sí, pero que digo que puede ser que al final pueda volver a pasar. A lo mejor no ahora, pero en 2 meses, partido malo, que no metes, o que Sako y Sima tiren más tiros libres que otros jugadores, entonces pues el porcentaje baje, ¿no? Pero que hay que convivir con eso, guste o no, de que habrá partidos que falles más, menos, pero que lo normal será fallar más de lo que estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Y yo creo que ahí es una reflexión que hay que hacer de, oye, han fallado 10 tiros libres, hay que ganar pese a eso, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que compaginar y ya está, pero que puede haber un pequeño drama ahí, pero al final es lo que hay, son jugadores que has fichado y que es su porcentaje de carrera, ¿no? De tiro libre. En cuanto, si queréis, para cambiar, en cuanto al partido de ayer, algo que comentar de la victoria de Valencia Basket contra Girona, algo que destacaríais antes de pasar al partido de mañana.
Raúl Dom, ¿algo? ¿Raúl? Yo creo que un poco lo que viene siendo, y no por normalizar algo, pero estamos viendo un Valencia Basket que de momento está sabiendo compaginar ACB y Euroliga. Consigue ayer la victoria frente a un Girona en un partido donde Valencia Basket está realmente cómodo y está, pues bueno, no creo que hubiese algún momento del partido donde, pues bueno, donde se viera en una situación incómoda, ¿no? Y ser capaces de sacar un partido así, primero hay que darle mucho mérito a Valencia Basket porque algo harían bien. Por otro lado, también hay que mirar, y quizá Basket Girona no tuvo su mejor partido de la temporada, pero bueno, en clave Valencia Basket, para mí me parece destacar como con una marcha entre comillas y valorando... es que hay veces que vemos algo que parece fácil y no lo es, pero con el piloto automático Valencia Basket está sabiendo sacar victorias en ACB. Ayer en un contexto donde por unas cosas o por otras no está ni Omari Moore ni Cameron Taylor, que son dos de tus jugadores más importantes y más usados esta temporada. Saber hacer esto en un contexto donde das oportunidades a otros jugadores que, pues como por ejemplo Larry o Xavi, que no estaban contando con muchos minutos, pues esto habla muy bien del equipo en general y habla muy bien de esos jugadores que han sabido aprovechar esa oportunidad, ¿no? cuando les ha llegado. Bueno, como decimos, la temporada es larguísima, pero una victoria más. Y al final, pues bueno, la realidad es que Valencia Basket llega a este parón en la ACB por las ventanas siendo co-líder de la competición. Algo que bueno, que yo creo que es destacable. Sí, o sea, yo lo que veo con la ACB, que me parece, al final está 7-1 y creo que más allá de eso, al final a mí el partido de ayer me dejó la sensación de que va a haber muchos partidos, especialmente los de la arena, pero fuera de casa también te encontrarás, donde va a ser difícil que este equipo pierda partidos porque creo que tiene una plantilla que le permite dosificar más que otras veces y le permite que las bajas sean menos noticia, porque ayer no están ni Moore ni Taylor, pero claro, Sergio de la Rea, que viene de 4 partidos sin jugar, te puede hacer puntos, tienes a Montero, tienes a Darius Thompson, tienes a Branco Badio, que además hizo una semana muy buena. Tengo la sensación de que habrá partidos de ACB que dosificarás y, por ejemplo, podrá descansar a Montero y seguirás teniendo jugadores con capacidad de meter puntos, ¿no? Y eso hace también que el equipo sea más grande, tenga más opciones, pero también que se pueda dosificar más, ¿no? Yo creo que uno de los grandes pecados de Valencia Basket el último año que compaginó Euroliga con ACB, fue 23-24, fue que prácticamente quitando partidos sueltos, los mismos que te ganaban el partido de Euroliga, tenías que exprimirlos para que te ganasen el domingo en ACB, porque no tenías más fondo de armario, ¿no? Y ahí nos vamos, pues que si Robertson, que si el fichaje de Pangos, lo que fuera, ¿no? Pero fueron jugadores, no tenías como una competencia tan real como tienes este año. Y creo que ese es un tema que creo que es para mí que marca. También creo que el equipo va a tener partidos como el que tuvo en Granada, de un buen plan de partido rival, que te desconcierte, no encuentres el acierto y tengas días tontos. Sobre todo los días que vengas de descanso corto, por ejemplo. El próximo partido es fuera en Vitoria, ¿no? Vienes de jugar 48 horas antes en el Oaca, ¿vale? Baskonia también habrá jugado Euroliga, pero es una salida propensa a salida tonta, ¿no? La siguiente salida más allá de Vitoria creo que es Murcia, que habrás jugado doble semana fuera de casa en Euroliga. Pues ese partido, sí, vamos, tiene, marcador el diablo, rojo, Son salidas que no has tenido todavía, que tendrás y que te harán más desgaste, pero de momento yo destaco eso como positivo y tengo claro que para esos partidos Valencia podrá ganar o perder, pero siempre tendrá opciones de jugadores que te pueden dar puntos y te pueden hacer que el equipo tenga dinamismo. Y luego también cuesta encontrar partidos donde hay un jugador de Valencia Basket que sobrepase los 25 minutos. Y esto va un poco relacionado con lo que decías, ¿no? Hay tanto talento y tanta capacidad de generar puntos que no dependes excesivamente de la aportación de un jugador. Y bueno, me quedo también con la frase que bueno, son reflexiones que a Pedro a nosotros nos ha dicho en más de una ocasión
y que dijo el otro día también. Y es que no estamos con una visión cortoplacista de... esto es fácil decirlo cuando los resultados te permiten, ¿no? No tienes la presión de sacar sí o sí la victoria, pero Valencia Basket también se ha ganado esa posición de no tener que ir sí o sí porque miras la tabla de la clasificación y te ves bajo. Entonces, dentro de esa situación, ¿no? Privilegiada en la que se encuentra el equipo por méritos propios, te puedes permitir el hecho de prescindir de algunos jugadores, de dar descanso, de rotar, de ir metiendo en dinámica a otros, pues bueno, al final esa visión no cortoplacista hace que Valencia Basket esté en una carrera de fondo y que el objetivo no sea lo que estamos viendo ahora, sino ir construyendo progresivamente algo de cara a los partidos donde realmente te estés jugando la temporada, ¿no? Que vendrán dentro de unos meses. Sí, al hilo de lo que habéis comentado, también destacaría, ¿no? que hubo momentos, por ejemplo, de estar en pista Larry, Xavi y Sima juntos en el mismo quinteto, de jugadores que no habían disputado minutos el viernes y no habían disputado minutos, salvo Sima, en los últimos partidos, ¿no? Y de repente juegan los tres, hacen buenos minutos, hacen un buen partido los tres y te permite, pues, aparte ese descanso, ¿no? Una rotación más larga de jugadores que están metidos, ¿no? Xavi llevaba prácticamente 2 semanas sin jugar. En Granada, lo recuerdo que también hizo buen partido pese a la derrota y parece que se va cogiendo un poco más, ¿no? Hay que ver luego cuando entre en Euroliga y tengan más minutos, porque eso pasará pues por lesiones, indisposiciones o que así lo decida el staff técnico, de que jueguen, pues tener esos minutos con más protagonismo, ¿no? Pero sí que se ve que por ahora está funcionando, obviamente, ¿no? 7-1 en ACB, 7-5 en Euroliga. Es el equipo ACB con más partidos ganados, con autoridad, ¿no? Con victorias importantes, pues hay que darle mérito y que ojalá siga así, ¿no? Cuantos más jugadores disponibles, pues al final va a ir mejor la historia, ¿no? Si en vez de eso tuvieras a 4 o 5 lesionados, ostras, pues las semanas serían cada vez más largas, ¿no? Y eso, pues al final, toquemos madera de que haya salud, de que los jugadores rindan cada vez mejor y veremos un poco lo que sucede, ¿no? Oye, nos pregunta Adrián que cómo estáis viendo este año a Jan Montero. Él nos dice, ¿no?, que cree que solo Chris Jones el año pasado era un jugador que se podía jugar esos balones calientes. Este año hay más opciones aparte de él. ¿Vosotros cómo estáis viendo el inicio de temporada de Montero? Si quieres, dale, Raúl. Yo no desconozco los números, no lo sé, pero por sensaciones, hablo por sensaciones, me da la sensación de que Montero es mejor jugador ahora que lo que era la temporada pasada. Lo veo más preocupado por hacer jugar al equipo. O sea, no sé, el otro día ¿cuántas asistencias hizo? No sé, le veo con una sensación de no necesidad de destacar en cuanto a anotación, ni tener esa que se entienda, pero como esa ansiedad de asumir los balones importantes. Y creo que eso es positivo para el jugador. Ser consciente de que estás en una plantilla donde, aparte de todo el talento que tiene Jan Montero, pues hay otros jugadores que también lo tienen, sin tener esa necesidad de asumir todos los tiros. Yo creo que está sabiendo gestionar eso y era algo que quizá era uno de los puntos a tocar esta temporada, ¿no? Y por el momento yo lo estoy viendo cómodo. Sí, lo ha puesto ahora Luis en el chat, ¿no? Que a nivel estadístico, pues sí que es verdad que 3,5 puntos menos, una asistencia menos, porcentajes de campo un poco inferiores. También entiendo que menos minutos de juego que el año pasado, sobre todo al principio, ¿no? Porque sí que tuvo momentos en los que disputó más minutos, porque tal vez hacía falta más presencia en pista de Montero, ¿no? Lo comenta por aquí, 4 minutos menos. Entonces, al final, al jugar menos, pues baja un poco esos números, ¿no? Pero también lo veo, como dice Raúl, menos algún momento que sí que
dices, ostras, está un poco... no estropea el relato, no. Pero sí, la sensación es que no hace falta, que no está teniendo tanto protagonismo y no le hace falta, ¿no? Teniendo al lado a Darius Thompson, que ha sido importante en finales de partido. Sergio de la Rea fue importante también en la Supercopa, por ejemplo. También Montero entró tarde en la temporada, ¿no? Creo que está en un rol menos protagonista, como dice Raúl, que está cómodo con más manejadores alrededor, y que al final, lo que también muchas veces ha recalcado Dom, ¿no? De tener 2, incluso 3 manejadores en pista, pues oye, es que al final tienes menos el balón en las manos, ¿no? Y si se siente cómodo y funciona, ¿qué le vamos a hacer, no? Tienes a Cam Taylor, que eso no lo tenías el año pasado, o Mari Moore, que es que te resuelven acciones que el año pasado no tenías, como bien decían en el chat, ¿no? Solamente a lo mejor Chris Jones. Ahora tienes 3, 4, incluso Adio también, que es que te resuelven X momentos de partido, y no hace falta que sea Montero como algunas veces el año pasado solo estaba él, ¿no? A ver, y luego también de la Rea es más jugador de lo que era el año pasado también, que es otro factor que suma. Incluso yo creo que la entereza de Badio, como acaba la temporada, y esa continuidad ahí. Sí que es verdad que mirando su estadística avanzada, Montero sí que es verdad que el porcentaje de uso, que es el porcentaje que mide las posesiones que finalizas respecto a las que juegas, es un pelín mayor, ha pasado un 0,6 más, que es una nimiedad comparado con el del año pasado, ¿no? Y otras estadísticas que nos hacen ver su presencia, ¿no? Asistencias, pérdidas, estás prácticamente en números similares. En pérdidas incluso ha mejorado un poquito. O sea, creo que es tanto... yo creo que esa adaptación está bien, porque creo que tampoco está tocando tanto su impacto en pista. Yo sí que es verdad que de momento en Euroliga físicamente le está costando más. Y lo veo que sobre todo en finalización le está costando más, pero tampoco creo que sea ninguna sorpresa, siendo que es un jugador, primero, que es joven, es un novato, y segundo que... también. Sí, es que claro, es verdad que el año pasado vimos un nivel tan alto que creo que tenemos que poner también en contexto que viene... Que esta temporada es un gran reto para él, sobre todo el inicio, ¿no? Pero yo sí que es verdad que su encaje en el equipo, de momento lo estoy viendo bueno. Sí que es verdad que creo que en Euroliga, sobre todo a nivel de decisiones en ataque, creo que tiene todavía que completar esa adaptación a esas defensas. Sí, no, y sobre todo que es lo que habéis comentado, ¿no? Creo que ya Montero no está haciendo a lo mejor los números que hacía el año pasado, o que pues se podía esperar que algunos que hiciera ya Montero, pero es que creo que el equipo no ha necesitado esa versión de Jan Montero, porque encuentra los puntos y encuentra la generación de juego a veces a través de él y a veces a través de otros compañeros, ¿no? Y entonces, ser capaz de aceptar o de estar cómodo en un contexto donde no necesariamente tú eres siempre el protagonista, eso me parece que habla muy bien de Jan Montero y habla muy bien de cómo el cuerpo técnico está haciendo y ha convencido al jugador de que ahí puede ser súper útil. Luego, evidentemente, cuando lleguen momentos calientes, o sea, yo no creo que haya nadie que dude que Jan Montero es uno de los que más papeletas tiene de asumir esos tiros, ¿no? Y esa capacidad de generación de los ataques. Pero bueno, que al final no creo que se haya dado el contexto para que Jan Montero tenga que asumir incluso más minutos y más posesión de balón, porque el equipo, honestamente, no creo que lo haya necesitado. Pues sí. ¿Dom, alguna cosa? No, nada. Venía a comentar que hay algunos partidos, y que es verdad que los minutos finales, sobre todo me voy al del viernes pasado, diría que también el de París, se está optando por otros manejadores por delante de él, que creo que también es algo que hace un año te parece impensable, y que te habla también un poco de las opciones que tiene la plantilla en muchos niveles, tanto de jugadores calidad como incluso de físico. Exacto. Hay muchos momentos de partidos en los últimos instantes de los encuentros donde ves a Badio y a Moore compartiendo pista, ¿no? Eso responde también a elevar el nivel físico. También hay que buscar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero no creo que sea... O sea, está bien analizarlo, pero no creo que haya un problema. A ver, hay él.
El problema. No, y que estamos a noviembre, las cosas van avanzando, la temporada va avanzando y seguramente tenga a lo mejor más protagonismo en ciertas fases de la temporada más avanzadas. Ahora mismo creo que el equipo funciona bien, se le ve bien pese a jugar pues algo menos, que es lógico y normal, y también no empezó la temporada con el resto y pues bueno, hay que valorarlo, ¿no? También es verdad pues eso, que ha jugado, entró más tarde y también esas cosas pues se notan un poco, ¿no? Yendo al partido de mañana, que es el único de la semana, Valencia Basket se enfrenta a Bayern de Múnich, que pese a que dice que está el 16º en la clasificación, solo está 2 partidos de Valencia Basket, por lo que pese a estar abajo, es un rival que hay que tener en cuenta. Antes de eso, lo pongo por aquí, lo digo por aquí, Ettore Messina ha dimitido de Milán, por lo que ya no será entrenador desde este momento. Ha sido noticia de hace unos escasos minutos. Veremos, ¿no? También lo que sucede. Muchas veces se ha estado hablando de Messina, de que Milán nunca ha llegado a cotas más altas desde que está de entrenador, ¿no? Con plantillas importantes. Veremos lo que sucede en el futuro, pero ya no es entrenador de Euroliga. Si lo queréis comentar también lo comentamos, pero bueno, si no vamos al partido de Bayern de mañana. Podom, ¿cómo ves el partido de mañana? Un rival pues también con Spencer Dinwiddie como fichaje de últimas jornadas. ¿Cómo ves el equipo? Bueno, yo la verdad es que me está... Es un equipo que sobre todo al principio de temporada me tenía un poco desconcertado, porque creo que el año pasado para mí era uno de los equipos más divertidos de ver, sobre todo a nivel de ritmo tal, y creo que este año sí que veo que no es un equipo tan dinámico como por ejemplo era el año pasado, ¿no? Creo que el año pasado hablábamos mucho de París, pero creo que se veía un equipo también que tenía cierto parecido con la manera de jugar de Valencia. Era Bayern, ¿no? Y Bayern este año lo vemos un equipo sobre todo que no juega con el ritmo y el dinamismo del año anterior, aunque sigue teniendo, yo creo que, sobre todo en el arranque le costó más, creo que en los últimos partidos también creo que ha upado, ¿no? Porque ha tenido una racha de muchos partidos en casa, ha mejorado su nivel competitivo, más allá de la última salida a Vitoria, que fue un partido, por lo que nos cuenta titular y por lo que se puede apreciar, bastante flojo, pero que hasta ese partido venía en una dinámica buena. En Turquía perdió en casa de Efes por detalles, contra el Barcelona perdió por un detalle en la última jugada, ganó en París, ha ganado partidos en casa, por ejemplo, al Madrid. A ver, al final, partiendo de la base de que cada partido es un mundo tal y todo eso que tenemos, creo que la teoría es muy clara, yo sí que viendo el perfil de plantilla de Bayern, creo que es una plantilla que a Valencia Basket se le va a complicar como todas las de Euroliga, porque se te complican todas, pero no creo que sea una plantilla que ni mucho menos se te pueda atragantar como, por ejemplo, una más física como la que fue de París, siendo un equipo de ese nivel, o lo que te pudo plantar Estrella Roja el viernes pasado. Ahora bien, esa es mi lectura a día de hoy. Raúl, ¿algo que añadir? No, que probablemente haya gente que caiga en la tentación de mirar la clasificación y ver que es un rival que tienes que sacar la victoria sí o sí, jugando en casa. Bueno, es evidente que Bayern, pues, y es objetivo, viene de perder en Vitoria, viene de perder en Estambul contra Efes, viene de perder de un punto contra el Barça en aquel partido post Joan Peñarroya, pero es el mismo equipo que ganó en París, que ganó de 16 puntos a Virtus y que ganó de 6 puntos al Real Madrid, ¿no? Por lo cual, pues esto te demuestra que no hay rival asequible en la Euroliga, que, pues bueno, que no va a ser un partido fácil y que Valencia Basket, pues bueno, tiene la oportunidad en el Roig Arena de irse a ese mini break, a ese mini parón, pues con buenas sensaciones, tanto sensaciones anímicas y de juego, como la comodidad que te da mirar la clasificación y ver que estás en una parte muy noble, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pues un partido en casa, es verdad que Valencia toda la temporada solo perdió
el partido de puerta cerrada, ¿no? Es decir, todos los partidos que ha habido público han sido victoria, lo cual pues es importante de cara a tener ese partido pues más cerca de la victoria. No va a ser nada fácil, pienso yo. Ojalá me equivoque y que sea sencillo, pero pues bueno, un poco pese al último partido, ¿no?, contra Baskonia, pues han sido normalmente partidos más competidos, ¿no?, con victorias importantes, y veremos, ¿no?, si Dinwiddie tiene el partido o no, por ejemplo, porque al final es un fichaje pues de relumbrón, ¿no?, podríamos decir, y veremos un poco la adaptación. Andreas Obst, si está metido en partido, es un jugador capaz de meter 10 triples o de fallarlos, pero si los mete se puede complicar, ¿no?, la noche, así que bueno, puede ser un partido complicado. Lo bueno es que hay un descanso hasta el día 5 de diciembre, creo que juegas contra Panathinaikos en Grecia, lo cual pues bueno, habrá momento de entrenar más si cabe, ¿no?, con Pedro pero bueno, son ese descanso que seguro que agradecerán pues para meter más en dinámica si cabe al equipo y ver cosas que se pueden mejorar, ¿no? Creo que es importante pues tener ese paroncito y también pues esa mejora, ¿no? Volviendo a lo de Messina, perdonad, dimite, pero pasa a ser cargo directivo del club, y Giuseppe Poeta, exjugador que también Baskonia creo que jugó, ¿no?, si no me falla la memoria, va a ser el entrenador. El que era el asistente de Messina será el entrenador en Milán ahora, así que bueno, ha habido un cambio de cromos, pero lo de Andrea Trinchieri por ahora no va a suceder en el banquillo milanés, así que bueno, quería comentarlo. Antes de pasar al sorteo y cerrar el programa, comentar también que ayer Valencia Basket Femenino ganó también en el Rocha Arena contra Leganés, un partido en el que desde el principio hubo una renta muy favorable, y el miércoles también hay nuevo partido en el Rocha Arena. Si no hubiera suficiente, ¿no?, prácticamente cada día hay un partido o dos en el mismo día. El último partido de la primera fase de la EuroLeague Women contra DVTK, que pese a que Valencia Basket ya está clasificada para la segunda fase, son partidos que suman de cara a la clasificación. ¿Cómo veis al equipo después de que volvieran de las ventanas, de que Elena Buenavida viéramos que sí que está disponible después de tener molestias en el tobillo? ¿Cómo veis al equipo también de cara al partido del miércoles y sobre todo a la segunda fase de la Euroliga? Bueno, yo creo que el equipo, viendo calendario sobre todo, está en una semana propicia para coger sensaciones, porque, a ver, seamos sinceros, a DVTK le ganaste de 35 en Hungría. Domingo juegas en Roja Arena contra Estepona, un partido que lo normal, y repito, lo normal sería que Valencia tuviera la comodidad que tuvo ayer contra Leganés, ¿no? Y creo que son partidos donde viene bien para que el equipo sume rodaje, gane confianza, sobre todo en jugadoras clave que antes del paro no estaban bien, que físicamente todavía no habían cogido su mejor nivel. Aquí antes del paro no hablábamos, por ejemplo, del caso de que Alina todavía estaba lejos de su mejor nivel, el caso de que era Alcasas, que todavía tenía que cogerse, incluso hasta la propia Raquel Carrera, que tenía que cogerse, Kyle Alexander, ¿no? Jugadoras que son importantes por su peso en pista como a nivel anímico, ver hasta dónde ellas podían, digamos, lo necesario que era mejorar para que estas jugadoras mejorasen, para que el equipo pudiera ser más competitivo en partidos complicados como se vio el día de Turquía. Lo que sí creo que es necesario que estos partidos se cojan bien, porque en diciembre a nivel competición nacional vienen curvas. Tienes que ir a jugar a Salamanca, recibes a Zaragoza y tienes que ir a jugar a Girona. Estamos hablando de los equipos que, si repasamos los tres grandes equipos, que yo creo que en la mente de aquí, todos los aquí presentes, los vemos a un nivel alto y una amenaza grande para Valencia Basket, son estos tres equipos, ¿no? Especialmente Zaragoza-Girona. Avenida es un equipo que le ha costado empezar más, sí que parece que últimamente, ¿no?, pues ha sacado los últimos partidos en casa bien, pero es un equipo que todavía quizás no tiene la fiabilidad de los dos equipos Euroliga, pero es un mes tremendamente complicado para el equipo en competición nacional, y por eso creo que esta semana es importante para que la inercia, el nivel físico
y también de confianza sea bueno para un mes que yo creo que a final de temporada, sobre todo en abril, agradecerás que sea positivo. Sí. Aparte, como decía María Ángeles en el chat, yo creo que aparte de esas sensaciones generales, yo también creo que hay jugadoras que son importantes y tienen que ser importantes como Keral Casas o Alina Yagupova que están empezando a carburar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es buena noticia y creo, Don, como decías, que es el escenario ideal, ¿no? Esta semana para terminar de engancharse y afrontar diciembre de la mejor manera posible, ¿no? Con toda la exigencia que viene por delante. Al final, por mucho que ayer se ganara fácil frente a un rival, evidentemente, de peor nivel, de un nivel mucho más bajo que Valencia Basket, hace no tanto estos partidos te estaban costando, ¿eh? Y bueno, son partidos, como bien decís, propicios para terminar de coger sensaciones, de ajustar cosas y de ir sumando a jugadoras para la causa y ojalá pues se siga por ese camino. Por cierto, Hinbedad de Kader termina contrato en noviembre. Estamos a 24 de noviembre. Me costaría creer que no siguiera en el primer equipo, especialmente cuando hemos visto que las taquillas en los vestuarios del Rocha Arena tiene su hueco bien reservado. Total. Es que estoy finalizando la ruleta en los últimos instantes porque, recordamos, tenemos el sorteo de Taronches Nando Durá en la que vamos a sortear en el primer día de la temporada 6 de Raco Toroncha una caja de naranjas y mandarinas para el ganador o ganadora del sorteo que vamos a hacer a continuación, por lo que, oye, ¿qué decir de las naranjas de Nando Durá, ¿no? Raúl, Dom, bueno, naranjas y mandarinas y el arroz también, es decir, todo lo que hace es espectacular, pero en el minutito que necesito para montar la ruleta, ¿qué decir de esas naranjas, no? Yo sobre todo el arroz, tío. Tengo ya bastante gente de familia que tengo ya kilos de arroz comprometidos, tío. Creo que va a ser un detalle, no, en serio, hablo del arroz, sobre todo ahora que es época, ¿no? De que nuestros grupos de amigos se hagan, yo qué sé, cocinitas, sommeliers. Digo, oye, pues tengo un amigo que hace arroz, ¿no? Y tengo kilos de arroz comprometidos. Un buen meloso de sepia, ¿eh? Por ejemplo. Un ejemplo rápido y fácil y sencillo. Es un ejemplo seco, ¿no? Yo creo que con el meloso pega bien. Alguno me he hecho y está bien. Hay que decir que ¿cómo es? Raco Business Club, ¿no? Bueno, ha hecho networking ya, ¿eh? Ver una story donde está Catalá Carlos Catalá con las naranjas y mandarinas de Nando, dices, hostia, es que esto da gusto, así da gusto. Por cierto, apuesto Kid aún está con la sal de frutas después de la cena, creo que fue cena, ¿verdad? ¿Fue cena o comida? Cena, diría. Cena. Que se pegó en Casa Tony después de ganar el sorteo de la semana pasada. Espectacular. De hecho, publicó en redes un vídeo resumen y la verdad es que si tenéis hambre y cenáis hervido con salmón a la plancha, no lo veáis hoy, lo veis en otro momento. Pero bueno, ahí queda el asunto. Espectacular. Sí. No, el menú es de unirse. Vale. De las cenas de empresa, hacerlas allí. Ya ves, eso hay que hacerlo, por favor. Ahora sí, tenemos ya disponible el sorteo, la ruleta del sorteo de Nando Durá. Aquí estamos viendo la ruleta, ¿vale? Ya con los 4 últimos ganadores de sorteos no están, por lo que el resto ya sí que está disponible y hasta el momento de ahí tenemos a estos suscriptores en pantalla. Subo y bajo para que veáis que estáis todos, ¿vale? Y nada,
También estará el que nos gastará la broma de yo no estoy, y realmente está. Está todo el mundo, salvo que ahora se haya suscrito, que creo que no, pero nada, ya le tenemos que dar a la ruleta, que si no se hace tarde, así que suerte al ganador o ganadora de esa caja de naranjas y mandarinas. Así que a ver a quién le toca. A ver. Está silenciado, Borja. Sí. Bueno. ¡Ojo! ¡Uy! Al palo, ¿eh? Al palo. Al palo. Sara Al palo, VLR al palo, ¿eh? ha sido Os va a gustar esta ganadora, ¿eh? la ganadora de la caja de naranjas y mandarinas de Nando Durá. Conocemos una persona que va a estar muy feliz y que todo el hate que nos ha tirado durante años se lo va a tener que guardar porque le ha tocado a Sara VLR esa caja de naranjas y mandarinas. Un tal Ecalán, como siempre, está en el palo, pero no le ha tocado una vez más. Ánimo. Habrá otra vez que esté también al palo. Pero, bueno, afortunada en la ruleta, Sara. Así que le mandamos un saludo. Pues nos pondremos en contacto para gestionar esa caja espectacular de Nando Durá. Y poco más que añadir, ¿no? Después de esta ruleta impresionante. Sí. Afortunada en el juego, afortunada o no en el amor también. Y nada, las ruletas de Racó Taronja son increíbles, inentendibles. Son mágicas. inexplicables. Pero son maravillosas porque yo creo que nos tienen todos los lunes con este momento de tensión, que yo creo que solo cosas como la ruleta de Racó Taronja, el propio Racó Taronja o la Isla de las Tentaciones provocan en gente que a estas horas estáis consumiendo contenido digital. Yo solo digo, para acabar, que aunque venga Margasol, que sería una ilusión tremenda, ya hemos tirado el triple a Guillem, pero sí, tiene que haber ruleta, es decir, por mucho que venga, lo importante es acabar con una ruleta, así que esa es la magia de Racó Taronja una semana más, ¿no? Y bueno, que sean muchas más las que sean así. Nada más por esta semana. Raúl, Miguel, nos vemos la semana que viene con más baloncesto y con un partido de mañana contra el Bayern de Múnich para cerrar un poco esa primera etapa del Valencia Basket masculino 25-26 y la semana que viene más y mejor. Nos vemos. Adiós. Chao.